Buenas noches, señor Luis Mori. Eh, Quería comenzar haciéndole una pregunta exacta que es su área de desempeño en lo que es enfermería en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. ¿En qué se encarga? Ante todo, buenas noches. El que les saluda es el licenciado Luis Mori Payano, especialista en el área de emergencias. Bueno, ya llevo más de 2 años trabajando en esa área, ¿no? Con el tema del COVID, bueno, que empezó en marzo, ¿no? Que, que se dio por motivos, ¿no? Que no estaba previsto acá en el Perú. No estábamos preparados en general en todos los hospitales, ¿no? Tuvimos que trabajar con lo que había. La demanda de pacientes fue muy alta, el personal éramos pocos, normalmente se tenía que trabajar el doble, a veces el triple de pacientes que normalmente se habituó a trabajar por turno, ¿no? Claro. Y justo iba al inicio de todo cronológicamente. Para usted, ¿qué ha sido lo que más recuerda durante ese inicio del estado de emergencia? Tanto en su forma de trabajar como en las acciones que tomó su centro y su propia familia. Claro, bueno, fue algo chocante realmente, ¿no? Porque comenzaron a llegar muchos, lamentablemente, por problemas respiratorios y la demanda de oxígeno no se podía abastecer a todos. Muchos eran personas adultas mayores los que empezaron a llegar, adultos maduros también, y lamentablemente fallecían, ¿no? Este virus, el COVID-19, eh, atacaba de formas distintas, ¿no? Sobre todo a las personas vulnerables, hipertensas, diabéticas, patologías de fondo. Eh, Fue algo bien chocante porque veías personas que ingresaban eh, refiriendo, me falta el oxígeno, me falta el oxígeno, me siento cansado, y a las horas lamentablemente fallecían, ¿no? No se podía hacer mucho. A algunos se les brindaba el soporte y otros ya venían con la enfermedad muy avanzada. No se podía hacer muchas cosas, ¿no? Se hacían los exámenes correspondientes de laboratorio, tomografía, y también lamentablemente pues los ventiladores mecánicos que cubrían, ¿no? Todos estaban llenos, no habían ventiladores mecánicos, eran bien difíciles. Toda la UCI estaba repleta, o sea, no había espacio. Eso fue en el inicio, ¿no? De la pandemia, ¿no? Fue algo bien duro, algo bien chocante sobre todo para los familiares de los pacientes que ingresaban y algunos lamentablemente fallecían, ¿no? Y durante todo este tiempo considera, o mejor dicho, guarda todavía en su retina algún caso en especial que haya tenido usted y que le haya chocado mucho o de alguna manera fuerte. Bueno, yo ya tengo tiempo, bastante tiempo en el área de emergencia. Son como 10 años en el área de emergencia, entonces esto ya a veces es parte de nosotros, ¿no? Es como que nos volvemos un poco fríos, ¿no? Pero igual sentimos, ¿no? El sentir del familiar, porque es algo chocante, ¿no? Muchas cosas he vivido, ¿no? Y creo que es algo que lo guardo para mí, ¿no? Por respeto a los demás. Pero sí, lamentablemente hemos dado lo que se ha podido, pero como verás, en mi hospital donde trabajo y como en otros hospitales, la demanda por este virus fue muy alto y no estuvimos preparados, ¿no? como, como sector de salud, ¿no? Por otro lado, usted habla de lo que es la demanda, ¿no? Y la falta de insumos que ha tenido el personal. A la actualidad, em,
ya de alguna manera el sector salud o el Ministerio de Salud se ha encargado del tema un poco o siente que sigue todo igual y que no ha cambiado nada. No te escuché. No, me refería que usted señala un poco lo que es la falta de insumos o herramientas para el sector salud de trabajar. Quería saber si en la actualidad ya de alguna forma ha cambiado esto, o si el ministerio les ha brindado cierto apoyo a ustedes en Eh, su centro de salud o no todavía. Todo el panorama sigue igual. claro, en general, ¿no? Todos los hospitales no han estado preparados, ¿no? Debido a los insumos, ¿no? Sobre todo los ventiladores mecánicos. No se contaba con ventiladores mecánicos. Las UCI, todos estaban llenos. Era bien difícil encontrar cama en UCI, bien difícil, y encontrar ventiladores, ¿no? La mayoría de ventiladores que se utilizaban en el área, todos se usaban a todos los pacientes. Y todos los pacientes que había posibilidad para que suba a UCI subían, ¿no? Se liberaba un ventilador, ya había otro paciente para que lo pueda usar, ¿no? Eh, Lamentablemente, poco a poco fue, ¿no? Como verás en las noticias, que donaban ventiladores, ¿no? Pero a veces no se daba abasto. El otro tema era del oxígeno, ¿no? Siendo, bueno, nuestro hospital, por lo menos hemos contado con balones de oxígeno que se ha podido surtir a la población, ¿no? Que necesitaba. Tengo entendido que en otros hospitales han sufrido, han padecido de eso, ¿no? La suerte del hospital, como es un hospital nuevo, OVE, ha contado con eso, ha contado con los balones de oxígeno para poder atender a la demanda de pacientes. Como te decía, o sea, eh, no hemos triplicado nuestro trabajo, ni siquiera ha sido duplicado, triplicado, porque si antes atendíamos 8 o 10 pacientes por enfermero, cuando empezó todo, estaba el alza de pacientes, se atendía entre 22 a 30 pacientes por enfermero en emergencia. Era tanto la magnitud de los pacientes que venían de distintos lados para poder ayudarlos, ¿no? Y se hacía todo lo posible para brindar la ayuda con lo que tenemos, ¿no? Nunca se les negó la atención de un paciente, siempre ingresaban. Pero como te digo, hay personas que lamentablemente fallecían porque ya venían con la enfermedad muy avanzada, ¿no? Que es el coronavirus. Claro, y la verdad que termina siendo una labor a la cual se debe mirar sobre todo en estos tiempos, ¿no? La de los enfermeros, técnicos, médicos, doctores y diferentes áreas de un hospital. Em, y sobre todo porque como usted dice, han triplicado el trabajo y en eso supongo que también ha tenido que aumentar la carga emocional para usted como trabajador del sector salud y quería saber qué tanto le ha afectado esa carga emocional a la hora de estar en casa con su propia familia. Claro, al haber demanda de pacientes, te genera estrés, ¿no? Estrés por la presión, ¿no? De atender a tantos pacientes, ¿no? Darle una buena calidad de atención para que se pueda recuperar, ¿no? Lo antes posible y pueda salir de este proceso que es el coronavirus, ¿no? Aparte es el estrés por el traje que usamos, el EPP, ¿no? Para protegernos nosotros mismos, el estrés emocional, el estrés psicológico, porque al ingresar ya eres propenso que te contagies, ¿no? Y cuando llegues a tu casa también eres propenso a contagiar a tu familia. Yo tengo dos niños, ¿no? Una niña de 11 años y un niño de 3 años. Eh, Como te digo, en mi casa llegando también hago mi protocolo, ¿no? Hago mi protocolo y todo se queda en mi patio. Nada ingresa a mi casa, de frente a la ducha para evitar esto, ¿no? Y obviamente con una mascarilla, ¿no? Ya que el foco de infección que podría ingresar a mi casa es por mí, ¿no? Ya que soy yo el que está en primera línea con los pacientes y el que llevaría ese virus a la casa sería yo. Entonces el temor de contagiarlos a ellos era muy grande, ¿no? Pero tendría que ser fuerte
para poder darle confianza a mi familia, ¿no? Y estén tranquilos. Y hasta el momento del día de hoy, felizmente nadie está acá en mi hogar, nadie se ha salido contagiado, ¿no? Y es un alivio para mí, saber que mi familia está bien y así poder seguir atendiendo a mis pacientes, ¿no? En el hospital con mayor seguridad y yo también protegiéndome y protegiendo a mi familia. Sí, en este caso se genera un montón de incertidumbre entre lo que es la relación familiar con el profesional de salud. Em, y el hecho de pertenecer a este sector, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha significado estar alejado de alguien que normalmente podría ver, capaz algún familiar como su madre o su padre o algún familiar cercano que recurrentemente lo veía? La verdad es que no salí de mi casa solamente para trabajar, igual que mi familia. Solamente mi esposa y yo el que habla. Mi esposa también es personal de salud y solamente nosotros salimos de la casa, nadie más. Mis niños no han salido para nada. Mi suegra nos está apoyando, se encuentra viviendo con nosotros. Ella tampoco ha salido hasta la actualidad. Hemos tratado de dar a los niños más que todo para que no se estresen también, diferentes maneras de actividades en la televisión, juegos o actividades entre nosotros que compartimos en familia para disminuir la carga del estrés, ¿no? En ellos, ya que tampoco nos salen, ¿no? Y, por ejemplo, ¿nos podrías contar alguna actividad que sueles realizar para poder disminuir esa carga emocional y de estrés que tú tienes y conllevas? Eh, claro, a veces hacemos juego de mesas, como bingo, ¿no? O con mi hijito, ¿no? Que jugamos gallito, que le digo con las manitos, le enseño, y le digo jugar gallitos, y él entiende. Él ya va a cumplir 4 en enero y me entiende, gallito, gallito, ¿no? Entretener, o como ahora está en sus clases virtuales, online, practicamos, jugamos, y con sus carritos, ¿no? Que tiene. Compartimos momentos, ¿no? El poco tiempo que tengo lo compartimos. Ahora quiero ir un poco por el lado de la información y sobre lo que son los protocolos o elementos a utilizar. No sé si tú nos podrías decir em, alguna información relevante porque últimamente se han estado escuchando el uso, por ejemplo, de medicamentos como amonio cuaternario para limpiar el hogar o cosas así. Claro, mira, lo que es farmacología, cuando empezó el COVID se usaba, ¿no? El hidróxido de cloroquina, se usaba la aspirina, se usaba la enoxaparina, la citromicina, después la enoxa, la ivermectina, ¿ya? O sea, todos los fármacos que ayudaban en algo al paciente, ¿no? Hasta la actualidad todavía no hay cura, ¿no? Están haciendo el tema de la vacuna, pero hasta la actualidad que haya una medicina que realice la cura para este virus, no, no hay todavía. Todo se toma según sintomatología, ¿no? Según la sintomatología le indican la receta al paciente. Que puede ayudar en algo los medicamentos que han usado, como la ivermectina, la dexa, la hidroxicloroquina en su debido tiempo, puede ser, ya que el metabolismo de cada persona es distinto, ¿no? Actúa de distinta manera. Es como que tú tomes un paracetamol para la fiebre y te puede bajar, ¿no? Tu compañero toma el paracetamol y no le baja, tal vez necesita otro tipo de medicina, ¿no? Es así como se ha tratado, ¿no? Según sintomatología se ha tratado el tema del COVID, ¿no? Y referente al amonio cuaternario, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, los protocolos vienen de casa, ¿no? Desinfectar tus zapatillas, quitarte toda la ropa, ir directo a la ducha, ¿no? Y usar tu mascarilla cuando sales, ¿no? Mantener tus 2 metros de distancia, usar tu careta cuando vas en un transporte público, ¿ya? Es importante, pero lamentablemente acá en el Perú, como verás, tenemos problemas en el transporte, ¿no? Nunca se va a cumplir los 2 metros de distancia y es más riesgoso, es más riesgoso cuando te vas a movilizar.
porque tú no sabes si tienes el COVID o no lo tienes. O tal vez tú no lo tienes, pero la otra persona te contagia, ¿no? Entonces hay que tener todas las medidas preventivas que sea posible, uno para protegerte a ti y protegerte a tu familia, sobre todo a las personas vulnerables que viven en tu hogar. Ujú. Eso hay que concientizar bastante porque lamentablemente tú quieres ir a trabajar, tomar el metropolitano o algo, por ejemplo, que salió en la noticia, ¿no? Hubo huelga de los transportistas, entonces se formó una super cola y nadie respetó los 2 metros de distancia. Entonces toda esa gente que estaba ahí, que debe ser más de 100, creo que 200 a 300 haciendo la cola en el primer paradero de Naranjal, ¿no? Eh, Posiblemente ya se hayan contagiado. El aglomeramiento, posiblemente. Y por querer subir y llegar temprano a su trabajo, todos suben. Entonces no se habla de 2 metros de distancia ahí, ¿no? Ya se rompe el protocolo. Entonces, esa persona que ha subido ahí para poder desplazarse a su casa, porque yo sé que tiene necesidades y tiene que ir a trabajar para, ¿no? Para llevar algo a su hogar, cuando regrese a su hogar, tiene que tener las medidas necesarias de protocolo, porque si no lo cumple, puede ser propenso que también a toda su familia lo contagie, ya que ha tenido un riesgo en ese transporte público de haber adquirido el coronavirus, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Cumplir con la normativa que te da el Estado, ¿no? No salir si solamente si lo ameritas, ¿no? Y algo muy importante es este virus no se va a ir mañana ni pasado mañana. Hay que saber convivir con el coronavirus. Para eso tienes que tener en tu mente tus medidas de bioseguridad y hacer tu protocolo correcto para tu hogar y tú para que te desplaces a tu centro de labores o estudios, ¿no? Para prevenir estas futuras infecciones, sobre todo para tu familia y para ti, ¿no? Claro. Y justo el tema que tocaba sobre, por ejemplo, el sistema de transportes o lo que es la concentración de gente y las normas del Estado, ¿tú consideras que las normas del Estado, a pesar de poner reglas o a pesar de estipularlas y tenerlas ahí para que la cumpla la sociedad, muy aparte de eso, ellos mismos debieron hacer como que una cultura de prevención y difundir más información acerca de la enfermedad, pero información es exacta, capaz? Eh, claro, o sea, la prevención viene desde el sector comunitario, ¿no? La promoción para prevenir. Lamentablemente tenemos una cultura todavía que somos subdesarrollados como país. Entonces, para que se pueda dar esto, no es algo que se va a dar ahora. Si realmente se trabaja desde abajo, desde la parte promocional, desde la parte promocional, entonces sí se va a dar la prevención para evitar estas cosas, ¿no? Mientras que sigamos pensando que alguien lo va a hacer algún día, entonces va a pasar 10, 20 años y vamos a seguir lo mismo. Esto se tiene que se agarrar de las bases, ¿no? Y eso es un tema comunitario, porque la parte comunitario entra el parte de la prevención y la promoción en salud, ¿no? Para evitar también estos temas de las enfermedades, ¿no? Porque la mayor parte de atenciones en un hospital son personas adultas mayores, ¿no? Y siempre colapsan los hospitales, no utilizan el sector primario, ¿no? Que son los centros de salud ni las postas, ¿no? Entonces, en la actualidad, para que se cumpla esto, se tiene que empezar desde cero. Porque tú, para que digas, tienes que protegerte, tienes que permanecer en tu casa, porque prefieres tu vida, ¿no? Arriesgar tu vida a salir a trabajar, pero el Estado no se da cuenta que atrás de esa persona tiene familia y esa familia necesita que comer, tiene gastos. Entonces ellos salen a arriesgar su vida
sabiendo que el coronavirus está afuera, pero tienen que salir, ¿por qué? Porque tienen una responsabilidad atrás de ellos. Entonces, no se va a poder solucionar ahora, es mi punto de vista, pero sí se debería el tema del sector salud, ¿no? Las cabezas desde cero, ¿no? Invertir más, inversión, como en otros países, invierten en hospitales, en centros, o sea, le dan todo lo que necesitan para que le dé a la población. Eso es lo que necesita, empezar de cero, desde abajo, inversión. Si no, vamos a seguir en la misma. Tal vez acá en 10 años vuelvas a entrevistar y me preguntes lo mismo. Así es. Es lo más probable. Justo yo comencé a investigar cuando comenzó el tema del coronavirus, lo que era el PBI en el Perú para el sector salud y no llegaba ni al 1%, creo, el año Así es. pasado. Mira, sin irnos lejos, mira, tenemos hospitales, pero todos los hospitales son antiguos. El Loaiza, 2 de Mayo, el Hipólito, el Cayetano Heredia. Son hospitales antiguos. Está el de Comas, está el de San Juan Lurigancho. Todos colapsan. En los hospitales jóvenes, nuevos, que son del Ministerio de Salud, tenemos al Hospital de Villa El Salvador, al Hospital de ATE, ¿no? Que son nuevas caras, ¿entiendes? Entonces, eso se necesita, más hospitales, ¿no? Inversión. Y eso es en la parte del MINSA, ¿no? Porque en la parte de salud está el Revaliate y está el Almenara, está el Grao, ¿entiendes? O sea, no se da abasto, no se da abasto. Hay que invertir, o sea, se tiene que invertir. Y para prevenir las enfermedades, no solamente el tema del coronavirus, que ahorita es un boom, ¿no? Prevenir las enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes o entre otras, ¿no? Se tiene que invertir en prevención y promoción de salud. Y eso va desde abajo. Y en algún momento tú como personal de salud, ¿has sentido que el Estado ha estado jugando con ustedes como una fachada al momento de entregarle estas locaciones para pacientes COVID, en donde supuestamente dejaban camas UCI, pero eran solo una cama y no traían respiradores y no traían todo lo necesario que corresponde a una cama UCI? Mira, no te lo voy a decir yo ni te lo voy a decir otra persona, o sea, te lo voy a decir todo el mundo que es de personal de salud. O sea, todas las camas UCI han estado colapsadas de los hospitales grandes, ¿no? Por ahí tal vez habría habido uno o dos. Creo que el Estado mandaba, decía que habían cierta cantidad de camas, ¿no? Pero no decía dónde. Tal vez en alguna parte de una clínica, no sé. Pero la mayor parte de los hospitales, la mayor parte, todos estaban llenos. Entonces, decir que en el tema que lo dice el Estado, ¿no? A veces no es 100%, ¿no? Ya que para eso necesita un sondeo, ¿no? Preciso. Entonces, para hacer un sondeo preciso también es un poco difícil, ¿no? Y uno que es personal del mismo hospital sabe cuando hay o no hay. Y en esos tiempos, cuando recién inició, todo estaba lleno. Porque nosotros hemos tenido pacientes con ventiladores en emergencia y no los podíamos subir a UCI porque todo UCI estaba lleno. Como te digo, tal vez habrá habido camas, sí, pero ¿en dónde? No lo sé. Y de igual manera sientes que ha sido con el tema de las cantidades de personas infectadas, o sea que lo han manejado de una manera muy subjetiva. Eh, bueno, informar al público en general para sensibilizar, tal vez, ¿no? Pero lamentablemente así sensibilices un año sin que salga la población, no va a cumplir su objetivo al 100% porque, eh, como te digo, hay que vivir con el coronavirus ya. El coronavirus está acá y está en todo el mundo. Entonces tienes que saber sobrellevarlo y protegerte, ¿no?
que digan unas cifras, también es un sondeo, ¿no? Es un sondeo que también en nuestra área se hacía, ¿no? Diario, así como pacientes infectados, pacientes atendidos, pacientes fallecidos, ¿no? Entonces, acuérdate que no solamente es en Lima, ha sido en provincia. Si en Lima ha tenido dificultades, imagínate en provincia. Entonces, como te digo, hay un tema bien grande todavía para hacer por el sector de salud, ¿no? Inversión, inversión. Y consideras que o sea, ya tú como persona que estudia parte de lo que es la salud, ¿consideras que era importante que el tema de o sea, era importante que los infectólogos se encarguen al comienzo del tema, como también Mira, aquellos que se encargaban claro, de hacer mira, los bloqueos por sector? mira, zapatero a su Los zapato, dicen, ¿no? epidemiólogos, ahí está la palabra. Sí, como dice zapatero a su zapato, ¿no? Eh, las personas capacitadas en ese rubro no es la parte asistencial, ¿no? Es la parte administrativa, ¿no? Porque ellos manejan esa parte. Eh, Puede ser cualquier tipo de persona, ¿no? No necesariamente algún cargo en especial, ¿no? Epidemiólogo o médico en general. Si él sabe sobre el tema, lo domina, entonces va a saber cómo atacar, ¿no? Pero si pones un personal, ya sea tenga el doctorado, los estudios más avanzados y nunca lo ha practicado, o sea, no nos va a ayudar en nada. Puede ser cualquier persona con cualquier especialidad que haya tenido, pero que sepa sobre el tema, ¿no? Porque de nada sirve un personal que que tenga una especialidad y nunca lo haya ejercido o practicado, ¿no? En el campo. Hasta eso mismo creo que lo vemos a las personas que escogieron para los comandos. Así es. Com- Como te digo, o sea, imagínate Estados Unidos, en las noticias salen tantos muertos diarios que superaban a todos, ¿no? Pero si te das cuenta, es tan grande su organización que no, era bien difícil que colapsen sus hospitales. En cambio acá no, acá todo colapsamos por pacientes, por fallecidos, por ventiladores, por las infecciones, ¿no? Que se daban, se propagaban. Entonces, todavía nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho en la parte de educación, ¿no? Desde las bases y nos falta bastante en la parte de inversión para la promoción y prevención, ¿no? En salud. Y por ese lado, en el que parece que hay una dejadez total para el sector salud, ¿qué mensaje podría darle o qué idea o concepto a aquella persona que se está comenzando la carrera en el campo de lo que es salud? La carrera en el campo, para el El, personal que recién está ingresando. claro, la carrera en el campo de lo que es salud, sí. Para los que se están preparando. Ujú, exacto. eh, bueno, la carrera en sí es muy bonito. Realmente hay diferentes áreas, la parte hospitalaria, prehospitalaria, la comunitaria y la parte administrativa, ¿no? En gestiones, administración. Hay diferentes áreas, ¿no? Eh, Aprendan mucho, estudien, lo que no sepa, pregunten, e investiguen bastante. Lo que no sepan, siempre pregunten o investiguen. Todos vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Y para eso necesitamos la base que es importante, la teoría, para que a la hora de la práctica lo podamos aplicar y nos podemos defender y brindar una buena calidad de atención al paciente. Y también quería preguntarte si sientes que la sociedad peruana
ha visto en estos últimos meses de otra manera la profesión que tú tienes y ejerces? Como todos los peruanos, ¿no? Cuando algo se pone de moda, todos somos camiseta. Cuando algo está de moda, como todo peruano, todos se ponen la camiseta. Se termina esto y algo saldrá, ¿no? Ya nos dejarán de lado. Mientras que haya la pandemia, todo es salud, ¿no? Todo es bonito. Pero una vez que se acabe, ¿qué pasará? ¿Se recordará? ¿Y quedaremos en el olvido? ¿Qué será? O probablemente, como tú dijiste a la mitad de la entrevista, volvamos a encontrarnos para entrevistarte en Así otra es, urgencia donde te necesiten. así es. A veces suele pasar eso, no Muchas, sabemos. muchas gracias por la entrevista, Luis. No, gracias a ti, espero que te haya ayudado en algo, ¿no? La información que te he brindado, lo poco que te he brindado, ¿no? Ha sido muy valiosa, la verdad. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. De nada, Luis, muchas gracias, cuídate, un abrazo. Igualmente.